Hoy vamos a dar inicio a una nueva clase de introducción a la problemática ambiental donde desarrollaremos el tema economía ecológica. ¿Qué es la economía ecológica? Es una transdisciplina que promueve el estudio y la gestión integrada de los ecosistemas y la economía humana para desarrollar la sustentabilidad. ¿Qué no es la ecología? La economía ecológica. No es una rama o una especialización de la economía. No es un súbito enverdecimiento del economismo. No es una transgresión de los ecologistas en el quehacer económico. No es una táctica de marketing verde para el adoctrinamiento. No es un diálogo entre sordos. No es un imposible. El subsistema económico sustentado por la biosfera. La economía es un subsistema abierto sustentado por el ecosistema finito del cual toma insumos y al que devuelve residuos materiales y calor disipado. ¿Qué estudia la economía ecológica? La economía ecológica estudia las relaciones entre el sistema natural y los sistemas social y económico, incluyendo los conflictos entre el crecimiento económico y los límites físicos y biológicos de los ecosistemas. Los economistas ecológicos adoptan posturas muy críticas con respecto al crecimiento económico, los métodos e instrumentos de la economía convencional y los desarrollos teóricos que proceden de esta área, como la economía ambiental y la economía de los recursos naturales. Diferencias de la economía ecológica con la teoría económica tradicional. La economía ecológica tiene un enfoque distinto al analítico enfoque de la economía convencional, pues considera a la economía como un subconjunto de la sociedad y ésta de la biosfera. La economía ecológica incorpora conocimientos de diferentes ciencias, incluyendo la ecología y la economía humana. La economía ecológica estudia de qué manera el crecimiento económico está relacionado con el aumento de insumos, materiales y energéticos. La economía ecológica critica también la contabilidad macroeconómica, proponiendo un cambio un conjunto de indicadores físicos y sociales, además de los monetarios. La economía ecológica no abandona la utilización de elementos monetarios, sino que los relativiza, pierden su posición de privilegio y exclusividad dentro de una nueva visión. Visto desde la sustentabilidad, la economía tradicional revela 4 grandes fallas. No refleja el carácter finito de los recursos, está obsesionada con el crecimiento, promueve dependencia y tiende a explotar a la gente y al ambiente. Economía ecológica versus economía ambiental y economía de los recursos naturales. La economía ambiental y la de los recursos naturales son subdisciplinas de la economía neoclásica centrada en la asignación óptima de los recursos y la contaminación. Pero, según la economía ecológica, ignoran el funcionamiento de los ecosistemas, del tamaño de la economía y de la distribución de los beneficios y de cargas en la sociedad. La economía ambiental se refiere a la forma en que los residuos son dispuestos y la calidad resultante del aire, del agua, el suelo como receptores de residuos. Además, la economía ambiental se relaciona con la conservación de los ambientes naturales y la biodiversidad. La economía de recursos naturales es el estudio de la forma en que la sociedad asigna los recursos naturales escasos en términos monetarios respecto a fines medidos también en dinero, tales como reservas pesqueras, plantaciones de árboles, agua dulce y petróleo, entre otros que según la economía convencional son inagotables o sustituibles. La economía de los recursos naturales y la economía ambiental se diferencian de la economía ecológica en que ambas usan los conceptos y metodología propios de la economía convencional, resumibles en precios y mercados capitalistas. La economía ecológica, en cambio, abarcaría ambas y las superaría en amplitud y profundidad, siendo una rama de la ecología humana. Diferentes puntos de vista. La economía ecológica discute
pues no lo considera equitativo el intercambio de recursos no renovables por dinero entre países avanzados y productores de materia prima sin tener en cuenta que constituyen la desaparición física de un stock creado por la naturaleza y un empobrecimiento a largo plazo para aquellas sociedades que no desarrollan al mismo tiempo un sustituto renovable. Desde la economía ecológica se critica la contabilidad macroeconómica porque considera renta lo que en realidad es un agotamiento de recursos y por ello un empobrecimiento, por contabilizar como incremento del PBI, Producto Bruto Interno, los gastos defensivos que se realizan para proteger de los efectos del crecimiento o directamente porque no se puede reducir a un indicador cuantitativo la valoración del estado de la economía. La economía ecológica también discute la fabricación de poder de compra por los sistemas financieros de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea que permite a las naciones avanzadas acceder a los recursos del resto del mundo de un modo injusto. Funcionamiento de las economías y la gestión de los recursos y residuos. En la economía ecológica, el funcionamiento de las economías y la gestión de recursos y residuos se analizan directamente mediante conceptos y métodos tomados de física. La termodinámica explicaría por qué no podemos usar una y otra vez el mismo trozo de carbón o el calor del mar para propulsar los barcos. Biología. Conocimiento de los ecosistemas nos proporciona sustento vital, recursos o reciben residuos. Geología. Los yacimientos minerales son rareza de la corteza terrestre. Antropología y sociología. Análisis de balances energéticos y de otras sociedades e instituciones. Ecología industrial. La ecología como marco y modelo para la industria y también de modo subsidiario y limitado en términos monetarios. Conclusiones. Según la economía ecológica, existen límites al crecimiento en el uso de materiales, energía y residuos generados. Además, el productivismo, tras superar cierto umbral, no conduce a la felicidad, ni responde en muchos casos a las necesidades reales, sino a deseos estipulados o creados por la propia economía, que deben ser cubiertos por mercancías o servicios de pago y permanentemente insatisfechos para seguir funcionando. La economía ecológica reconoce que hay generaciones futuras que no existen y por ello no pueden decidir, y sobre la que recaerá nuestro acierto o nuestros errores, incertidumbres y falta de conocimiento. Diferenciándose de la economía convencional, en la cual unos expertos economistas sostienen la forma tecnocrática los resultados de sus mecanicistas modelos económicos. La economía ecológica es un campo relativamente nuevo, mucho más abierto a la discusión teórica, también con otras corrientes de la economía, como la economía institucional, siendo más fértil que la teoría económica convencional. Con este desarrollo hemos finalizado la clase Economía Ecológica.